Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, hermanos y amigos. Empezamos un nuevo año, 2024, y también empezar aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos aprender también de nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos protestantes? Eh, Especialmente hoy día quisiera empezar con este tema de que la Biblia es su única regla de fe. ¿Qué podemos aprender de nuestros hermanos evangélicos sobre este principio con el cual nosotros eh, discordamos, ¿cierto? Que somos opuestos y tenemos nuestras razones bíblicas del por qué oponernos, de por qué contradecir, pero nosotros y ellos también podemos aprender mutuamente. Obviamente hay cuestiones, como acabo de decir, que bíblicamente no se sostienen. Y por eso es que nosotros también los invitamos a los hermanos evangélicos para que escuchen con paciencia, con tranquilidad y analizar e investigar, porque de eso se trata. Nosotros también, cuando ellos nos critican, tratamos de evaluarlo, de valorarlo y qué lecciones nosotros podemos obtener de todo lo que nos dice. Entonces, miren, ellos, ¿qué ha sucedido? Que cuando sucede la Reforma Protestante, con Martín Lutero, por allá por el año 1517 y siguientes, eh, empiezan a elaborar, a diseñar toda una nueva teología. Y Martín Lutero va a decir pues que él va a quedar, digamos, capturado por lo que dice solamente la Biblia. Él va a rechazar al magisterio de la iglesia y la tradición apostólica, ¿no? Para nosotros la tradición no es solamente meros ritos, meras costumbres, ¿no? Hablamos de tradición sagrada, no es cualquier cosa, es, es la palabra viva de Dios que ha quedado en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ellos han logrado tener un gran celo por la palabra de Dios en la forma escrita. Y esto ha sucedido pues porque han eliminado la tradición apostólica, han eliminado los sacramentos y han eliminado también toda una serie de hechos de la vida bíblica, que vienen del Antiguo Testamento y que lamentablemente por cuestiones de persecución que vivió la iglesia desde el primer siglo, primero por los hermanos judíos, luego por el Imperio Romano, que la iglesia no pudo desarrollar, no pudo expresar su fe de manera pública. Miren cómo es que a partir del capítulo 4 y 5, Pedro y Juan son encarcelados, son azotados. Luego en el capítulo 8, Esteban, el protomártir del cristianismo, es pues asesinado a pedradas, estando ahí presente a Pablo. Pablo empieza una persecución y encarcelamiento de muchos cristianos católicos. En el capítulo 12 de los mismos hechos, vemos cómo es asesinado Santiago por el rey Herodes, etcétera. Entonces, la fe, la fe cristiana no podía manifestarse, por eso es que pues no se van a ver estas tradiciones eclesiales que subyacen. Estas tradiciones eclesiales nacen a raíz de la tradición apostólica y no son tradiciones humanas, por si acaso. Eh, Son tradiciones secundarias de expresión de la fe. Por ejemplo, nosotros vemos a San José, a Santa María y al Niño Jesús ir en procesión, ¿no? Caravanas, en peregrinación hacia el templo de Jerusalén. Eso es una tradición, digamos, del pueblo judío. No es una tradición mala, es al contrario, porque al encuentro de Dios, en este caso, en el templo de Jerusalén, etcétera, ¿no? Hay variedades de formas de expresar
la tradición. Entonces, esta es una tradición buena. Ahora, ellos han eliminado de las Biblias, de sus Biblias, ¿no? De la Biblia, han eliminado lo que es la correcta traducción de la palabra tradición. Vamos a ver en un momentito, a ver por qué no me adelanto un ratito más al texto. Miren cómo es que en lo que es vamos aquí a una Biblia interlineal, logos, logos, aquí está. Vamos a buscar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos al versículo 12, 2, ¿no? 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Miren aquí la traducción. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, repito aquí, las instrucciones, tal como os las entregué. Entonces, ellos están aquí acordándose de qué instrucciones, de forma escrita o de forma oral. No, Pablo todavía no les había escrito nada antes, era la transmisión oral. Vamos a ver aquí que en la palabra relativa a instrucciones, como está traducida, utiliza la palabra paradosis, que significa traducción. Entramos a ver un poquito acá está, paradosis, ¿no? Aquí directamente la traducen como enseñanza, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque en la definición que da, miren, dice transmisión, es decir, concreto, precepto, específicamente la ley judía tradicional. Luego, la definición en la Reina Valera va a decir enseñanza, instrucción, doctrina, tradición, tradición. Aquí está, es tradición, paradosis. Entonces, miren, y vamos a ver aquí a Marcos, vamos Marcos. Miren cómo es que lamentablemente la palabra, esta misma palabra, cómo es que no la han traducido con la misma honestidad, ¿no? Para, para lo que es, ¿cómo se llama? Para el 6, vamos al 6. Aquí Marcos 7, 7, 6. Dice, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo me honra de labios, mas su corazón está, a ver, perdón, vamos al versículo 3, si no me equivoco. A ver, vamos al 3. Acá está, ¿no? Marcos 7, capítulo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Miren, tradición. Y aquí para la palabra tradición, han utilizado la palabra nuevamente paradosis, ¿no? Otra vez dice acá enseñanza, nuevamente dice definición, transmisión, es decir, concreto, precepto, específicamente la ley judía tradicional. Definición en la Reina Valera, enseñanza, instrucción, doctrina, tradición. Bueno, entonces, tristemente, no van a encontrar, pues, los hermanos separados, esto de que el cristianismo, el cristianismo tiene tradición, tiene tradición. Y es penoso, es muy penoso, porque les han cortado grandemente la gran parte de la revelación divina. Por eso es que cuando el católico habla de purgatorio, habla de la, de la Inmaculada Concepción de María, etcétera, de la Trinidad, por ejemplo, en el caso de los pentecostales unicitarios que no creen en la Trinidad, pero que son evangélicos, no comprenden, ¿no? No comprenden.
Ahora, esto pues los ha llevado a tener un gran celo por la palabra de Dios. Tanto así que a mí me gusta, por ejemplo, ir a las páginas web de Biblias evangélicas, porque uno cuando hace búsquedas de textos bíblicos, los va a encontrar con prontitud, porque los buscadores en sus Biblias son ágiles, son veloces, agrupan rápido las palabras, en fin, ¿no? Yo no soy un informático, pero son, son muy potentes sus buscadores, sus Biblias eh, en Internet. Por ejemplo, tienen la que les acabo de mostrar, ¿no? La de estas Biblias interlineales. Miren cómo es que entre las líneas del griego han colocado la palabra correspondiente a su significado, a su traducción. Bien, entonces esto, esto ayuda a quienes queremos aprender un poco más de lo que es la revelación divina, no solamente para dar enseñanzas, sino también para llevarla a la vida de uno, ¿no? Hacer cada día más santo. Todo esto sirve, especialmente para aquellos que están realizando investigaciones. Entonces, eh, yo me doy cuenta de que en el mundo católico no tenemos eh, esta, este énfasis que ellos le dan pues a la Biblia, y eso lo repito, ¿no? Porque han eliminado gran parte de enseñanza de la revelación que Dios ha transmitido, no solo por en la forma escrita, sino a través de la iglesia. Porque recuerden, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Bien, entonces, miren, vamos a empezar con este primer punto, que es el de la sola escritura. ¿Qué podemos aprender de esto de que la Biblia para ellos es la única fuente de la verdad para el cristiano? Eh, claro, nosotros podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Muchas lecciones de esta idea que ellos tienen, ¿no? Podemos aprender de nuestros hermanos evangélicos eh, de esto, ¿no? A ver, pero para eso vamos a hacer un análisis de de esto que para ellos es que la Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos. Vamos a verlo eh, de sus propias palabras. Busquemos una página web, aquí ya la tengo preparadita. Vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a buscar. A ver, un segundito nada más. Y ahí vamos. Vamos a una página que se llama God Questions. ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma Protestante que enfatizaban la distinción entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. La palabra sola es la palabra latina que significa solo, solamente, y se utilizaba con relación a 5 enseñanzas claves que definían los argumentos bíblicos de los protestantes. Estas son sola escritura, sola fe, solo gracia, salvados solamente por la gracia, solo Cristo, o sea, solo Cristo salva, lo demás no importa, no nos salvamos por la iglesia, ni por los sacramentos, ni nada, etcétera. Soli Deo Gloria, o solo la gloria a Dios, etcétera. Pero el que nos interesa hoy día es esto de la sola escritura. A ver, abro cita. A ver, vamos a ver si es que esto lo ha escrito alguna persona para ver quién es. A ver, bajemos, porque es interesante poner las fuentes. No solamente está acá la página, no hay una persona en particular que lo haya escrito, pero bueno, son de sus académicos. Sola Escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir
solo las Escrituras, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Bueno, hasta aquí al menos señalan la autoridad divina del Papa, o sea, la autoridad dada por Cristo a Pedro y a los obispos sucesores de Pedro, ¿no? Y también señalan aquí también como tradición sagrada. Punto seguido. Solo la Biblia era inspirada por Dios. Hace referencia a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, y respirada por Dios, ¿no? Es referencia a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Punto seguido. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñara y que contradijera la Biblia había de ser rechazada. Bien, luego viene otros temas de la traducción de la Biblia a los idiomas, a otros idiomas, ¿no? Etcétera. Bien, pero ese no va a ser el tema de hoy, sino lo dejaremos para otro. Ahorita, en este momento, lo que queremos ver es esto de en qué consiste esto de la sola escritura para pasar un poquito más a las lecciones que nos van a servir a nosotros los católicos. Y ahora los invitamos a los hermanos evangélicos a que pues hagan esta reflexión. Miren, vamos a analizar los dos textos bíblicos que nos han propuesto aquí de esta página web Question. Lo primero que nos decía era la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, vamos a hacer una reflexión sobre estos dos versículos. Pasemos al versículo 21. Miren, nos dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. O sea, en otras palabras, esto es de Dios, ¿no? Las profecías de las que estamos hablando, que están en las Sagradas Escrituras, son de Dios. No han venido, dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, resalto esto, han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hago énfasis de esto de que han hablado movidos por el Espíritu Santo? Por una sencilla razón, que ellos, los profetas, han recibido el mensaje oral, una visión de Dios, ellos la han guardado en sí mismos y luego la han llevado y la han transmitido oralmente al pueblo. Estamos hablando aquí de la tradición divina, ¿no? Cuando uno va a revisar el diccionario de la Real Academia Española, va a encontrar que tradición significa transmisión de una palabra, de una noticia, una doctrina, una costumbre, que se transmite de una generación a otra. Entonces, aquí vemos que hay una tradición dada por Dios a los hombres y que estos la han transmitido. Y la han transmitido con veracidad, sin error, ¿no? Sin error. Entonces, la tradición es importante. Estamos hablando de tradición, ¿no? Que es inspirada. Hasta ahí estamos bien, estamos igual que nuestros hermanos evangélicos y ellos están bien con nosotros. Ahora, regresemos al versículo 20. Y Pedro empieza aquí haciendo una exhortación. Dice, sépanlo bien. Se hace una aclaración, ¿no? Sépanlo bien. Y eso va a estar en aclaración con el versículo que ya hemos leído. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Miren, aquí está todo. Aquí está la tradición escrita, está la tradición oral y está el magisterio, porque nos está diciendo que una profecía o algo escrito, yo no lo puedo interpretar por propia cuenta, necesito un magisterio. Esta tradición, esta transmisión oral que fue dada, ¿no? Que ha sido conservada en el profeta, luego en la iglesia, y luego ha sido escrita, se necesita de un intérprete, alguien que enseñe, así como
fue movido por el Espíritu Santo, ahora necesita que para la interpretación también sea movido por el Espíritu Santo, de tal manera que lo que va a enseñar va a ser infalible. A ver, pasemos a la segunda, a la siguiente diapositiva, a ver qué nos va a decir. Miren lo que nos dice la siguiente diapositiva. Vamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Hemos dicho que los profetas venían hablando, ¿no? Movidos por el Espíritu Santo. Y eso es palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a decir esta primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos desde el versículo 9 y luego pasamos al 13 y se nos va a decir lo siguiente. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos, repito, mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. He resaltado aquí esta parte de mientras les predicábamos. Pasemos al versículo 13. De aquí que no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, o sea, la predicación del Evangelio de Dios, ¿no? La aceptaron, y aquí presten más atención, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Miren cómo esta enseñanza oral, esta prédica oral, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Punto seguido. Porque eso es realmente y como tal actúa en los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ah, miren, qué extraordinario, qué extraordinario. La prédica oral que realizaron los apóstoles es palabra oral, ¿no? Que recibieron es palabra de Dios. No solo la forma escrita, no solo la forma escrita es palabra de Dios. Y eso Pablo lo va a dejar muy en claro en la siguiente, eh, en los siguientes versículos. Miren lo que nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Ah, miren lo que yo les estaba diciendo antes sobre esto de que en las traducciones bíblicas de los hermanos evangélicos, la palabra tradición, que es paradosis, en estos versículos, en este que estoy leyendo y en el siguiente, no lo traducen fidedignamente, fielmente, sino como instrucciones. Miren, dicen, les repito, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones, tal como yo se las he transmitido, fueron transmitidas oralmente. Y en la segunda carta de los Tesalonicenses, y aquí presten atención, hermanos evangélicos, si los llegan a escuchar hasta aquí, miren, 2:15, ¿no? Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Aquí cuando se dice de palabra o por carta, son dos formas diferentes de la enseñanza. Cuando dice de palabra es a viva voz, ¿no? El fonema, el sonido. Y cuando dice por carta es la epístola, la forma escrita. Pero les voy a mostrar desde desde sus propias Biblias online interlineales. Vamos para allá. Miren, hermanos, también ustedes, hermanitos católicos, vamos aquí a esta página web logos.com. Bien, vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Ya, abren el capítulo 2, ¿no? Versículo 15. Y aquí nos vamos a dar con extraordinarias enseñanzas. Miren, en la Biblia, Reina Valera, versión 1960, acá está,
Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened, ellos traducen aquí, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, coma, o por carta nuestra. O sea, hace una distinción. Y vamos aquí a la parte del interlineal, español, griego, español. Vamos a agrandar un poquito más la letra, a ver si se puede, si se aprecia un poquito más. Aquí está. Miren, aquí dice, realmente, por lo tanto, hermanos, estén puestos de pie y estén haciendo firmemente a las, miren, aquí dice tradiciones, aquí está, tradiciones, y la palabra es paradosis, ¿no? La misma palabra que vimos para Marcos capítulo 7, versículo 3, ¿no? Y también dice aquí, definición en Reina Valera, enseñanza, instrucción, doctrina, tradición, tradición. Bien, entonces, a veces es una parte. Regresemos. A cuales fueron enseñados, sea a través de palabra. Miren, aquí palabra es logos, es del griego logos. Vamos a ver el significado. Miren, logos, noticia, logos. Este mismo logos es del primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 1. El logos, el verbo, la palabra, ¿no? La palabra que sale de la boca. Miren lo que dice, definición en Reina Valera. Noticia, palabra, plática, o sea, conversación, que hablas, pleito, predicar, que se anuncia a viva voz, ¿cierto? Propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, el Señor, el verbo, ¿no? Etcétera. Entonces, estamos hablando aquí de algo dicho, ¿no? Algo que se dice, aquí dice definición, algo dicho, inclusive el pensamiento, por implicación, tema, sujeto del discurso, etcétera, ya, etcétera, para no hacerla tan larga esto, algo tan académico, tan teórico. Ya, entonces, estamos hablando de lo que es eh, ya la definición de logos, que es palabra, ¿no? A ver cómo regreso aquí, al anterior. A ver, vamos a volver otra vez. A ver, regresemos al anterior. A ver. Aquí está Biblia, Nuevo Testamento. Abrimos segunda de Tesalonicenses, ¿no? Segunda, es la primera, segunda. Vamos al capítulo 2, versículo 15. Acá está 15. Bien, listo, acá está, aquí estamos de vuelta. Entonces, retener, ellos han traducido la doctrina, no paradosis, que es tradición, ¿no? Estamos en logos y a través de carta, que es epístola. Miren, aquí está, dice epístola, epístola, ¿cierto? Mensaje escrito, carta, etcétera. Bien, entonces hemos visto que por un lado se dice logos, ¿ya? Y por otro lado se dice epístola, ya, es diferente. Bueno, entonces, eh, entonces el hermano evangélico no comprende esto y es penoso. Entonces, hay una palabra oral y hay una palabra escrita y la Biblia nos manda a mantenernos firmes en ella. Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué otro puntito más podríamos estar tratando aquí y si no para ir cerrando. Ah, ya, sí. Terminamos con este, es poquito ya lo que nos queda. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A ver, vamos para allá, vamos a compartir la pantalla y para que podamos nosotros analizar este texto de los hermanos evangélicos. Utilizan bastante para, eh, eh, a ver, antes de pasar a ese texto, revisemos lo que nos está diciendo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sobre esto la interpretación privada. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas.
Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo se dan cuenta? Se necesita de un intérprete, se necesita de un magisterio, para que no nos dejemos pues arrastrar por errores propios que se pueda cometer y, o peor, por falsos maestros. Se necesitan maestros para la enseñanza y eso el mismo Pablo lo va a escribir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, en los que ahí nos da los dones y magisterios o ministerios que hay dentro de la iglesia. Miren lo que nos dice. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. En el versículo 29 nos dice, ¿son todos maestros? En el 30 nos dice, todos pueden curar enfermos o hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces se necesitan maestros para que nos enseñen la palabra de Dios. Se necesitan de maestros. O sea, cualquiera no puede venir y hacer una disertación o él solo interpretar las Sagradas Escrituras, porque hay cantidad de modismos, hay diferentes formas. Bien, entonces estamos viendo que sola escritura no va. Los mismos textos que leemos nos muestran la necesidad que tiene que haber de de un cuerpo colegiado que enseñe, ¿no? Que la tradición hay en forma escrita y hay en forma oral, que esta tradición ha quedado viva en la iglesia. Entonces, ahora, las enseñanzas. ¿Qué es lo que podemos aprender de nuestros hermanos evangélicos a pesar de sus errores? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que entre las cosas positivas que ellos tienen es que continuamente ellos están diciendo, Cristo es la salvación, Cristo es nuestro Salvador, solo en Cristo encontramos la salvación. Miren, nos falta de repente hablar un poco más de Cristo. Quizás mucho estamos haciendo mención a veces de otros cristianos, de los santos y todo eso. Sí, no dejemos de hacerlo. Por supuesto que no, porque ellos nos han mostrado el camino a seguir a Cristo. Eh, los santos son esa buena semilla que Cristo ha dejado en la iglesia, pero no dejemos de aplicar a tiempo y a destiempo las Sagradas Escrituras. A donde vayamos, llevemos una palabrita de Dios. También más lectura bíblica en la catequesis, ¿no? En la catequesis, por ejemplo, en la que yo he participado estos 2 últimos años, más se concentran en formas de psicología y de filosofía para enseñar y a veces damos la palabra dada por nosotros. Muy poco se lee la escritura y muy poco se profundiza. Entonces, más lectura bíblica y a partir de la lectura bíblica, tal como lo hace el padre Luis Toro, a partir de ahí se empiezan a dar las explicaciones. Pero es que la palabra es de Dios, es la que va a transformar a la persona, no nuestras formas resumidas de cómo damos la palabra de Dios. No tanto eso, ¿no? Primero es la palabra de Dios directa, ¿no? Viva. Escuelas bíblicas. Yo escuchaba a un sacerdote acá decir que se invita mucho a los católicos y no asisten. Es que no estamos empleando los medios, las formas de atraerlos. Incluso si en la misma misa, en la misma liturgia, en la homilía, este, no se nos hacen recuerdos de capítulos y versículos, no se nos enseña el uso de la Biblia.
Bueno, que hemos quedado a que esto, el uso, la forma, el uso de cómo utilizar la Biblia, eso lo hemos dejado para las catequesis dadas por los laicos, pero si el mismo numeral 1074 del catecismo nos señala que el lugar privilegiado para la catequesis es la misma liturgia, ¿no? O sea, los sacerdotes se han así encuadrado, se han encasillado en que nada más es la homilía, ¿no? No se salen de sus 15, 20 minutos, con la excepción de algunos sacerdotes que a veces nos regalan exquisitas extendidas homilías. Escuelas bíblicas, tenemos que llegar a escuelas bíblicas. Miren, también tenemos que aprender a leer los textos bíblicos en su contexto inmediato, en su contexto general, porque es lo que hemos estado realizando. Y ustedes se han dado cuenta de que cómo es que los hermanos evangélicos se fundamentan en textos bíblicos para querer decir su doctrina, esto de la sola Biblia, cuando en realidad los mismos textos nos conducen a que no es solo la Biblia, sino que se necesita de un magisterio y que está viva la tradición. Algo más que podemos aprender de ellos, ¿no? Leer los textos que complementan la enseñanza cristiana, lo que hemos estado viendo ahora nosotros. A los hermanos evangélicos los invitamos a no negar lo evidente. Aquí se está hablando de tradición cristiana, una tradición oral, ¿no? Que ha quedado viva en la iglesia. Manténganse firmes y perseveren en ella, nos dice, ¿no? Manténganse firmes, conserven las tradiciones que le hemos enseñado, ya sea de palabra, de viva voz o por escrito. ¿Y por qué no? Aprendernos algunos textos bíblicos claves, tenerlos de memoria, hay que aprenderlos, así como los testigos de Jehová, por ejemplo, se aprenden textos de memoria. ¿Por qué no también nosotros, los católicos? Bien, pues hermanitos, se ha hecho un poquito extensa el tema. Vayamos a la palabra de Dios cuando tengamos problemas, cuando estemos alegres, no solamente para cuando tenemos problemas, cuando estamos tristes, sino en cada momento para fortalecer e ir creciendo en la fe. Compartan este video, ¿no? Y esperamos sus comentarios para seguir mejorando y dar mejores enseñanzas. A veces no lo podemos hacer por el trabajo. Que el Señor los bendiga copiosamente. Será hasta una